Vamos a orar para dar inicio a nuestra última sección de la noche. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en Jesucristo por tu gracia, porque tú eres quien nos fortalece, quien nos bendice y nos ayuda. Oh Señor, pon en nuestro corazón la gracia, la sabiduría, el conocimiento, el amor para proclamar tu palabra y que tu nombre sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, luego de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, tenemos el inicio de su ministerio público como tal. El capítulo 3 del Evangelio según San Mateo empieza hablando sobre la predicación de Juan el Bautista y nos presenta a Juan el Bautista como el precursor de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el anunciador, mejor. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo narra el Evangelio según San Juan. Y nosotros vemos a Juan como el último de los profetas. ¿Cómo sabemos que es el último de los profetas? Alguien podrá decir, más adelante vemos a Gabo en el libro de los Hechos, que hace un par de anuncios proféticos sobre situaciones particulares. No, Juan es el último de los profetas en el sentido estricto, porque todos los profetas hablaron de Cristo, de Cristo, de Cristo, y Juan, solo Juan como profeta lo vio, lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, una vez cesado el anuncio de Juan el Bautista, sobre la persona de Cristo, cesa el anuncio profético en el sentido del advenimiento de Cristo, porque ya el Mesías vino. Ahora, todos los demás profetas, cesan todos los demás profetas serán falsos profetas, pero en un sentido general, cuando abrimos la Escritura, decimos, esta es la profecía. ¿Cuál es la profecía? Que Cristo vino. Señalamos hacia Cristo, señalamos hacia atrás. Pero no hay profecías. Lo que hoy trata de hacerse pasar como profecía no es profecía porque carece del elemento fundamental que es el anuncio de Cristo. Cristo, el Señor, ha venido como tal. En este capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, nosotros leemos a partir del versículo 13, el bautismo del Señor, donde dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan era totalmente claro o tenía claro cuál era el tipo de bautismo que él estaba predicando. Era un bautismo de perdón de pecados o para perdón de pecados, de arrepentimiento, que tenía como requisito necesario la confesión de pecados de quien llegaba a las aguas y luego Juan lo bautizaba. Entonces, Cristo el Señor no podía confesar ningún pecado, porque no tiene pecados, nunca tuvo pecados. Y entonces es cuando vemos esta respuesta de Jesús que dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, nuestro Señor Jesucristo se está bautizando para como una especie de identificación con nosotros, siendo nuestra cabeza federal. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Cabeza federal. Es mucho más que una imitación que lo que debemos hacer, es nuestra cabeza federal. Él está cumpliendo toda justicia en lugar del pueblo, de sus elegidos. Nosotros, por la obra de Cristo, es como si estuviéramos allá con Él, cumpliendo toda justicia. Él la cumple por nosotros, su justicia nos es imputada. Entonces lo dejó o le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, Jesús fue llevado, 4:1, fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, dejemos hasta acá esta parte del bautismo de nuestro Señor Jesucristo.
El cierre de la sección es bien interesante porque la acción de Cristo es de alguna manera calificada por el Padre, la obra de Cristo, o de muchas maneras, de una manera muy clara. ¿Cómo? Sale una voz de los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que ha hecho mi Hijo me agrada. Lo que ha hecho mi Hijo es bueno, es perfecto. Nuestra cabeza federal aparece acá. Este es el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de ministerio público, por favor, volvamos a pensar cumplimiento de la ley, volvamos a pensar en términos de la historia de la redención. Cristo salvándonos, Cristo redimiéndonos. En este sentido es que nosotros necesitamos comprender esta apertura. Sí. Cristo el Salvador, inicio del ministerio público. Ahora, usted va a encontrar en los sinópticos, es decir, en los 3 primeros evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, la narración del bautismo de Cristo, aunque lo presente cada uno en orden diferente por las razones que habíamos mencionado en el día de ayer, que cada uno de los evangelistas arregla los materiales con propósitos o con pueblos distintos a los que le va a dirigir el evangelio. Solamente en Lucas tenemos un arreglo mucho más cronológico que en los demás. En los demás es un arreglo temático para presentarlo de tal manera que los receptores del evangelio, los receptores primarios, tuvieran una mejor comprensión de los hechos de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces aquí se inicia, o aquí vemos que se describe el ministerio público de nuestro Señor. Solo en Juan no hay la descripción del inicio del ministerio público, porque Juan tiene un interés mucho mayor en presentar a Cristo como Dios. Sí, sobre todo en el contexto en que él estaba. Y recordemos que el Evangelio de Juan se escribe en la última década del primer siglo. Se separa bastante en el tiempo de los 3 primeros evangelios. Pero quiero que eso lo tenga en mente. La acción de Jesucristo como parte o entendida como las acciones para la redención del pueblo de Dios. Sí. Bien, ahora, nuestro Señor, hemos hablado del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros no podemos dejar de lado el hecho de que nuestro Señor Jesucristo ejerció los 3 oficios que en la Escritura apuntan hacia el Dios vivo o que tienen relación con el Dios vivo, como son el rey, el sacerdote y el profeta. Ayer hablamos un poco de que Adán, el primer hombre, cumplió esos 3 oficios en Edén, pero falló en todos 3. Adán era rey en aquel lugar, había sido sacerdote porque le hablaba a Dios de parte de los hombres y había sido profeta porque le hablaba a los hombres de parte de Dios. Pero él falla en su labor. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que es verdadero rey y ya lo vimos en Mateo 1:1 y lo podríamos ver en todo el Nuevo Testamento, pero simplemente nos quedaremos con lo que hablamos ayer porque es demasiado amplio el tema. Pero también vemos a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote y le invito a ir hasta la carta a los Hebreos, y el capítulo 4, versículo 14, y luego 4:14, para ver, 4:14, sí. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerden algo, la carta a los Hebreos es una carta cuyo tema es Cristo es mejor que todos. Cristo es mejor que Moisés, eso lo vemos allí porque dice, sí, Moisés fue fiel a la casa, pero el Hijo es mayor porque hizo la casa. Muestra a Cristo como superior a los ángeles, mejor que los ángeles. Dice, no, sí, los ángeles son esto, pero Cristo a ningún otro le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo se muestra también mejor que la ley. Y ¿sabe algo? Cristo se muestra mejor que la salvación recibida, porque es su autor. Dice, es autor de eterna salvación. Ahora alguien dirá, no, Cristo es la salvación. Sí, es la salvación. Pero Cristo es mejor en sentido de don que la salvación que se recibe. De hecho, ustedes se acuerdan el texto de Apocalipsis 4 en donde los ancianos se postran y arrojan las coronas delante del Señor, ¿verdad? Pues las coronas son señal de la salvación. Y los 24 ancianos que están ahí, que representa al pueblo de Dios en plenitud, arrojan las coronas delante de Dios, delante de Él. Y lo que están diciendo simplemente es, Señor, tú eres mejor que la salvación que nos das. Es decir, ellos, la iglesia del Señor tiene conciencia en Apocalipsis completa de que su meta es Cristo mismo. No buscan a Cristo por lo que les ha dado, sino por lo que Cristo es como tal. Entonces, por eso es que todo ese pasaje habla de la adoración celestial y es tan maravilloso ese pasaje de leerlo. Pero entonces, aquí Hebreos nos muestra a Cristo como sumo sacerdote, un mejor sacerdote. ¿Por qué? Porque es eterno. Dicen que todos los sacerdotes, ¿qué pasaba? Morían. Todos los sacerdotes morían. Porque debido al pecado morían. Pero nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, vive para siempre y no muere. Murió una vez y resucitado no vuelve a morir jamás. Por eso podemos presentarnos confiadamente ante nuestro sumo sacerdote. Hay algo que me llama la atención aquí en de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y es que, ¿ustedes recuerdan los sacerdotes en la antigüedad? Ellos aplicaban la ley, eran implacables. Por ejemplo, si alguien confesaba, vamos al caso de Acán, el que robó los lingotes de oro de Jericó y el manto babilónico, en fin, Acán. Yo siempre confundo Acán, Acab y Acaz. La última letra me cuesta muchísimo trabajo. Pero bueno, digamos que un pecador confesaba un pecado así grave como el de Acán y le decía al sumo sacerdote humano, mira, lo que pasa es que yo hice esto y cometí esto. Ok, vamos a ver te felicito por haber confesado tu pecado, vamos a ver qué dice la ley. Mátenlo. Ok, mátenlo. Eso era lo que hacía el sacerdote de la antigüedad. ¿Por qué? No podía hacer otra cosa. Era todo. La ley es la ley, o como dicen los abogados cuando citan el latín, lex dura lex. La ley dura ley. Mataban inmediatamente. Pero nosotros observamos la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, en que tiene poder para perdonar aún aquellos pecados que la ley ordena condenar con la muerte inmediatamente. ¿Cuánto poder hay allí? ¿Cuánto poder? Nuestro sacerdote es un mejor sacerdote porque ofreció un mejor sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Él mismo. Él mismo. Se presentó como sumo sacerdote, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como quien lo ofrece. Miren, en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículos 5 y luego el 7 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y luego en el 7 dice,
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, en su encarnación, declarado para siempre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es un orden que trasciende al orden levítico del Antiguo Testamento como tal. El Antiguo Testamento, Dios había instituido a los levitas, y de entre los levitas de la casa de Aarón tenía que salir el sumo sacerdote para ofrecer aquel sacrificio en el día de la expiación, en el Yom Kippur, una sola vez al año, una vez al año, y entraba en el lugar santísimo y allí ofrecía el sacrificio, y cada año tenía que volver a ofrecer y se hacía memoria de los pecados. ¿Usted se imagina la frustración hasta de los mismos sacerdotes? Cada año entrando, y yo creo que ahí había unos elementos terribles que recordaban la pecaminosidad, la transitoriedad del hombre, la incapacidad moral del ser humano. Cuando los sacerdotes mataban el animal, salía la sangre, y creo que cuando se mataban más de un cordero y se tenía que quitar el cuero, sacar la carne, sacar las grosuras, quemar la grosura, con mucho cuidado poner la sangre al lado, yo no creo que sería el olor más agradable. ¿Usted ha entrado alguna vez a una carnicería en la parte de atrás? Huele rico, ¿verdad? No, el olor a sangre, por eso había aceites que se echaban allí para tratar de matizar el olor a sangre. Ese olor a sangre al hombre le recordaba cuán pecador es. Incluso a los sacerdotes le recordaban cuán pecadores eran. Pero llega nuestro Señor Jesucristo, ministro de un mejor pacto, un mejor sacerdote, y su sangre preciosa es la que limpia al pueblo de todos nuestros pecados. Y su Espíritu Santo aplica esa sangre en nuestra alma para redención, para vida eterna. Eso es lo que lo hace el verdadero sumo sacerdote, un mejor sacerdote que los sacerdotes de la casa de Aarón. Ahora, creo que casi todos hemos hecho reflexiones escatológicas relacionadas con todo esto. Sé que a muchos les gusta ese estudio de las cosas futuras, pero las cosas futuras se empiezan a estudiar desde el mismo momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí empiezan los postreros días y demás. Y no sé si usted ha hecho la tarea de pensar en la profundidad de la obra de Cristo allí, bajo esas condiciones, en donde el Señor se asegura de que no vuelvan a haber sacrificios de becerros ni de machos cabríos en toda la historia. Desmonta por la voluntad de Dios el sacrificio en el templo. Claro que fue progresivo. Ocurriría en el año 70, ya cuando Tito Vespasiano invade y destroza todo a Jerusalén, después de que los judíos habían hecho una gran revuelta. Pero nunca más se volvieron a ofrecer sacrificios. Y es por esa razón, entre otras cosas, que nosotros decimos que el judaísmo es una religión muerta, y lo podemos decir sin problemas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la máxima del judaísmo es: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, por eso nuestro sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es superior, porque con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, a los llamados. Ese es, y con ese lente también tenemos que mirar la obra de Cristo en todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, porque cuando vemos esos sacrificios en el Antiguo Pacto y demás, debemos entender que eso
apunta justamente hacia allá, hacia adelante, hacia Cristo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá o algún aporte? Ok. Pero el otro oficio es el oficio profético por excelencia. En Deuteronomio 13, permítanme, Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18. Primero veamos el 13. 13 ya le doy la cita completa. 13 del 1 en adelante dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o de tu hijo o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti, o lejos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Bien, tanto en este capítulo 13 como en el 18, vamos a encontrar finalmente lo que es un verdadero profeta. En el 13 está la negación, es decir, el sentido contrario de lo que es un verdadero profeta. Hay un falso profeta allí, o falsos profetas. Pero luego en 18 del 15 en adelante dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés era considerado un profeta por excelencia porque habló al pueblo de parte de Dios, y era el profeta por excelencia porque escuchaba a Dios. Dios mismo dijo: con cualquier otro profeta yo hablaré a través de sueños, de visiones, en fin, pero con Moisés yo he hablado cara a cara. Y Dios promete que de entre sus hermanos levantará un profeta como Moisés, que escuchara a Dios, que hablara de parte de Dios. Es el profeta por excelencia. Cuando Juan el Bautista llega a la tierra como el que anuncia al Mesías, hay un tremendo revuelo entre las autoridades judías, porque este hombre, aunque no estaba haciendo milagros, como claramente dice el Evangelio de Juan, el hecho es que se empiezan a preocupar. Dice: ¿por qué mueve tanta gente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente acude a buscar a este Juan? Y llegan delante de él, delante de Juan, y le hacen una serie de preguntas. Le preguntan: ¿tú quién eres? Y dice: Juan confesó y no negó. Estoy en Juan capítulo 1. Si no confesó. Miren lo que dice Juan: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Y mire esta pregunta: ¿tú eres el profeta? Dice: no.
¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cristo es el profeta por excelencia porque habla a Dios, habla a los hombres de parte de Dios. Y entonces, ¿qué les habla? Pues las palabras, es el profeta verdadero, el que habló en este sentido. Ahora, hay una cosa que quiero considerar aquí de los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en los cielos vemos en Apocalipsis que nuestro Señor Jesucristo se aparece a Juan en la visión que tiene Juan con un vestido blanco, con el cinto de oro, sus ojos de fuego. Es una figura que claramente tiene dos implicaciones: rey y sacerdote. Cierto, es la descripción que hace. Y le dice a Juan, mira, háblale a mis hermanos, pero no parece ser que estuviera anunciando proféticamente algo. Y uno empieza a preguntarse, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Está hablando como rey y como profeta, está proclamándose al mismo. Pero al parecer eso tiene algo que ver, y es una de las cosas que estoy estudiando en la Escritura, tiene algo que ver con la promesa de cesación de la profecía. Porque una vez llegado lo perfecto, manifestado Cristo de manera perfecta, la profecía como tal no tiene sentido. En los cielos no habrá profecía. ¿Por qué? Porque estaremos cara a cara con el Señor. Dice, no habrá necesidad de maestros, de que estén anunciando nada, porque tendremos una comunión perfecta, con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a escucharle hablar, a verlo, a estar con Él. Entonces, vamos a ver a nuestro Rey, a nuestro sumo sacerdote, y vamos a estar complacidos con Él allí en presencia de Dios. Hebreos 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés era el profeta por excelencia del Antiguo Testamento, pero aquí la carta a los Hebreos nos muestra a Cristo como superior a Moisés, es decir, como un profeta mejor que Moisés, y mejor en sentido absoluto, en sentido superlativo. Cristo el Señor es la voz de Dios. Los profetas, ¿qué decían? Las palabras de Dios. Podríamos decir en sentido restringido, limitado, que eran la voz de Dios, porque decían lo que Dios les decía que dijeran. Pero Cristo es Dios. Cristo es Dios. Ahora, que esto no nos lleva a pensar que hay una diferencia cualitativa, es decir, en cuanto a la calidad de las palabras que dan los profetas con lo que da Cristo. No, la Biblia es la palabra de Dios. Eso tiene igual valor. Es verdad que hay lugares más claros que otros para nosotros, ¿cierto? A veces nos ponemos a leer algunos pedazos del libro de Isaías, el libro de Jeremías, y ni siquiera podemos ubicarlo ni siquiera en el periodo histórico. Uno dice, ¿dónde está esto? ¿Dónde encaja? Y empieza uno a preguntarse y dice, voy a salir de dudas. Y agarras un comentario y te dice una cosa, y agarras otro comentario y te dice otra, y agarras otro y te dice otra, y quedas peor.
Entonces, obviamente, la deficiencia está en nosotros. Eso es verdad. Pero aunque hay partes más claras que la Escritura que otras, no podemos decir que hay partes que tienen más valor. En ninguna manera. Es la Biblia, es la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Bien. Hemos hablado del ministerio, de los oficios de Cristo, sobre su obra. Hemos hablado también su obediencia. Muchas veces limitamos la obra de Cristo a la cruz del Calvario, a la sustitución, a lo que llamamos en teología obediencia pasiva. Es decir, Cristo se sometió a la muerte sustituta en lugar de su pueblo y contemplamos la cruz y luego la resurrección como la obra completa de Cristo. Y no es cierto. Porque la obediencia activa de Cristo tiene que ser incluida dentro de la obra salvadora de nuestro Señor. ¿Y por qué? ¿Qué entendemos por obediencia activa de Cristo? El cumplimiento de la ley. ¿Nosotros podíamos cumplir la ley? ¿Hemos podido cumplir la ley? ¿Los que vivieron antes que nosotros pudieron cumplir la ley? No. ¿Por qué? Por la condición del pecado, por el pecado original en nosotros. Pues en ese sentido. Entonces no podemos cumplir la ley. Y es cierto, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero nosotros teníamos que cumplir la ley. Ahora, volvamos al antiguo pacto, al pacto de obras, al reino. Adán tenía que cumplir la ley para asegurar ¿qué de la humanidad? ¿Qué iba a asegurar Adán allí? El cumplimiento de todas las bendiciones prometidas por Dios para la humanidad. Todas. Es decir, el cumplimiento escatológico, es decir, de las cosas finales, toda esa bendición que vemos en Apocalipsis, tenían que cumplirse cuando Adán pasara la prueba de cumplir con aquel mandato que Dios le había dado de no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Adán no lo cumplió y por lo tanto no se realizó escatológicamente el propósito de Dios para con su pueblo. Cristo sí cumplió con el mandato que Dios le dio de guardar toda la ley. Entonces, en ese sentido, lo escatológico antecede a lo soteriológico. Es decir, el cumplimiento perfecto de Cristo, de la ley, asegura que cada uno de nosotros como creyente tendrá vida eterna, gloriosa, en la santa ciudad delante de Dios. Esa obra activa antecede a la obra salvadora. Parece paradójico, pero es así. La obra de obediencia pasiva en la cruz del Calvario, esa obra maravillosa es la que asegura nuestra salvación. Pero el Señor aseguró primero nuestra morada eterna. Solo Él podía hacer eso con plena seguridad de que Él iba a cumplir con todo. Ahora, si queremos una prueba escritural, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: me voy a preparar después de la resurrección morada para vosotros. Si así no fuere, yo se los hubiera dicho. ¿Verdad? Los dijo. ¿Pero por qué lo pudo decir? Porque ya había cumplido activamente. Ahora, entiendo que la división entre obediencia activa y pasiva es una obediencia es una explicación de tipo teológica, pero se puede entender en la Escritura. Incluso podemos llegar hasta el ámbito de interpretación bíblica, porque vemos, aquí está el Señor Jesucristo cumpliendo la ley que Adán no pudo, asegurando el gozo de su pueblo, la bendición de su pueblo, y aquí está en la cruz, y aquí se levanta de entre los muertos con poder. Mi hermano, ¿ibas a decir? Una pregunta. Cuando murió el
decir que al que se arrepintió lo salvó y al otro lo condenó? Sí, mi hermanito, claro que sí, lo salvó, mientras que al otro lo dejó. Es que en tus palabras logro leer algo, y es no sé si es a propósito o en el sentido del pensamiento que nos pasa a la mayoría, que estás haciendo simétrico la idea de salvación y de condenación. Y no es decir, la estás haciendo iguales. No es así. A ver, Dios cuando nos toma para Él, nos ha predestinado y nos toma para Él, lo hace de forma activa, obrando en nuestros corazones. Cuando nos salva, lo hace de forma activa por el poder del Espíritu Santo. Él te toma a ti y te saca del mundo, y me toma a mí y me saca del mundo, y a todos los creyentes para su gloria. Actúa poderosamente, nos arrebata. Pero cuando Dios condena, abandona, no actúa en la persona para que sea mala, porque ya esa persona es mala. Ya es un impío, pecador terrible. Entonces, en ese sentido, la acción de Dios sobre los que están siendo salvados y han sido salvados y los que no lo son, no es igual, no es simétrica, es totalmente asimétrica entre uno y otro. En uno hay una acción poderosa para redención, pero en el otro no. Sí, te lo digo porque casi todos nosotros que venimos de cualquier contexto, sea un contexto carismático, arminiano, metodista o católico romano, siempre tenemos la misma idea cuando un calvinista nos habla de la redención. Entonces, no lo creas de esa manera, ¿oíste? No, Dios actúa poderosamente para salvación en uno y al otro lo abandona en sus delitos y pecados. O sea, no lo condena sino que ya estaba condenado. Ahí está la respuesta. Yo di tremenda vuelta teológica y ella... Vamos a terminar porque ya así no se puede. Gracias, Marta, muy amable. Bueno, no, y de hecho ya se acabó la clase. Es hasta las 12. Ah, bueno. Ten misericordia de mí, Mari, por favor. Y estás de cumpleaños, tienes que ir a celebrar con Ricardo y demás. Ok, bueno, entonces nosotros lo que vemos es que en la Biblia claramente la obediencia activa y la obediencia pasiva nos es mostrado como integral, como una sola cosa. ¿Saben cuál es el otro problema que tenemos a veces dentro de la teología? Como no tenemos otra manera de explicar sino dividirlo todo, es que pensamos en Cristo como nuestro sustituto en la muerte, pero no pensamos en Cristo como sustituto en la vida. Porque Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos en todo esto. ¿Pero por qué? Por todos nuestros trasfondos que traemos y nos toca estar continuamente revisando. Y creo que cuando uno comparte con otros pastores es cuando uno como que el otro pastor viene y le dice, mira, preparé esto y esto y esto. Y uno se queda así como, wow, qué bueno. Y uno aprovecha todos estos tiempos y aprende mucho. A veces creen que no, que el conferencista está dando la conferencia sobre tal cosa. Pero es mucho lo que uno aprende estando compartiendo con los hermanos, de verdad que sí. Bueno, alguien que tome nota, quedamos en la muerte en la cruz, para mañana, la muerte en la cruz. Vamos a tratar de mirar eso, esa realidad dentro de la historia, el marco de la historia de la salvación en esto de introducción al Nuevo Testamento. Vamos a orar. No sé si habría alguna otra pregunta o algún aporte que recibir. Listo, vamos a orar. Dios Todopoderoso, nuestro amado Redentor, te damos las gracias por la obra tuya en la cruz del Calvario.
Tú eres Dios, a ti la gloria y la alabanza, Señor. Qué bueno estar delante de ti en tu presencia. Gracias por tu palabra. Recibe la gloria y la honra de tu pueblo, Señor. Guarda nuestra salida, nuestra entrada, nuestro andar, nuestro caminar, en todo tiempo, Padre. Bendice nuestras almas, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.